Muy buenas gente y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión para una guía de estadísticas. El video anterior lo tuve que quitar por si lo alcanzaron a ver. Bueno, lo tuve que quitar, ni modo. Toca rehacer el video. Ok, para esta guía de estadísticas únicamente me voy a concentrar en las estadísticas ofensivas, los grandes multiplicadores de daño y cómo escalan, cómo se contrarrestan, más o menos en qué situaciones sí, en qué situaciones no. Y bueno, vamos a hablar entonces de el daño de habilidad, el daño crítico y el ataque poderoso, que son los grandes multiplicadores de daño. Empecemos por el daño de habilidad, que es el más sencillo de entender. Funciona de la forma, pues tu daño de habilidad menos la resistencia al daño de habilidad, dividido entre esta misma operación más 1000. Ahora, es el más fácil de obtener, es una estadística que se consigue en cualquier parte, es algo que es básicamente mandatorio, o sea, tienes que llevar sí o sí algo de daño de habilidad. De hecho, en muchas habilidades pasivas, activas de nuestras habilidades, nuestro kit de habilidades, encontramos el daño de habilidad. También lo encontramos en tema de armas, en algunas piezas de equipamiento, runas, lo que sea, está por todas partes el daño de habilidad. Es una estadística que sin más es daño consistente, porque no importa si pegamos poco, si pegamos mucho, no importa qué tipo de habilidad sea, en todos los casos se aplica. Ahora, la cuestión acá es que por la forma en la que se multiplica, por la forma en la que escala, en primer lugar, no es muy fácil hacer que sea un daño tan masivo. También su estadística counter, su contraestadística, la resistencia al daño de habilidad, de la misma forma que pasa con el daño de habilidad, se encuentra pues por todas partes. Normalmente, y esto es algo que es más o menos consistente en la mayoría de estadísticas, con algunas excepciones, es más fácil estaquear la estadística ofensiva que la estadística defensiva. Y en el daño de habilidad pasa lo mismo. Normalmente se puede sobrepasar la resistencia al daño de habilidad del enemigo, pero la cuota tampoco suele ser tan alta para que sea tan significativo el daño, para decir que es un aumento masivo. Aún así, lo normal es que se encuentre una brecha de en torno a un 10 a un 30%, más o menos lo que sería pues por mínimo unos 100 puntos de daño de habilidad, hasta por allá de los 600, 700 quizá de daño de habilidad en clases que pues se están poniendo full daño de habilidad, ¿no? De cualquier forma, no es una estadística que digamos escale tanto, que se note demasiado, pero sí es consistente, es un extra de daño que sirve pues para todo el mundo. Ahora, continuemos con el daño crítico. Aquí es una estadística que es relativamente sencilla de escalar. Hay piezas de equipamiento que lo tienen, lo encontramos en runas y lo encontramos en las pasivas de algunas clases. Algunas clases es que te gritan que quieren daño crítico. Ahora, ¿cuál es el tema? El daño crítico requiere que en primer lugar peguemos un crítico, y ahí es donde está el problema, porque en teoría eso permite que la estadística sea countereada por tres cosas distintas. Lo primero y más evidente sería por su estadística counter, la reducción de daño crítico. Pasa que no es posible stackear tanta reducción de daño crítico para realmente anular una build basada en daño crítico. Pero de cualquier forma, cuando tenemos poco daño crítico, sí que es muy notable la reducción de daño crítico. La otra forma de counterearlo sería stackear tolerancia, porque si no nos pueden pegar crítico, pues el daño crítico no aplica. Entonces, builds cargadas, muy cargadas a tolerancia, pues también anulan el daño crítico. La tercera estadística sería la evasión, porque el daño crítico no entra, ni ningún tipo de daño entra si en primer lugar no pegas. Entonces, se puede contrarrestar de tres maneras distintas. Eso es lo incómodo del daño crítico. Ahora, la forma en la que escala el daño crítico, que es un multiplicador que es mucho más fuerte que lo que es el daño de habilidad, funciona de la forma, bueno, en realidad es bastante simple. Si tú tienes un 20% de daño crítico, pues haces un 20% más de daño cuando pegas crítico. Si tienes 30% más, pues vas a pegar 30% más. Si tienes 40, 50, 60, pues así 1 a 1 básicamente. Es un multiplicador bastante sencillo. De nuevo, es un multiplicador muy poderoso, se puede llegar a un número muy alto, muy salvaje. Desconozco cuál es el máximo ahora mismo, pero he visto builds que tocan tranquilamente 60, 70, hasta 80% de daño crítico. Pero de nuevo, el problema del daño crítico es que necesitas pegar crítico. Entonces estás condicionado a tener sí o sí algo de probabilidad de golpe crítico, un mínimo, o idealmente quieres stackearlo más, pero evidentemente una build basada en daño crítico con mucha probabilidad de golpe crítico va a tener problemas contra builds de evasión. Obviamente están más pensados para acabar con gente de tolerancia, ¿no? Porque sobre el papel, si hubiera más formas de stackear resistencia al daño crítico, entonces sería viable una build con tolerancia en negativo para que te peguen críticos, porque te pegarían menos daño si te dieran crítico a que si te dieran un golpe normal.
Pero como de nuevo no hay suficiente reducción de daño crítico, este tipo de builds, por lo menos por ahora, no son viables, o diría yo que no son tan viables, pero pues podría ser también. Ahora, el tercer multiplicador de daño, el ataque poderoso, es en la forma en la que funciona, yo creo que el más sencillo de entender, es un por 2 a tu daño. Es tu daño 2 veces y ya está, se acabó. A ver, es una estadística que en sí misma es difícil de escalar, es difícil stackear probabilidad de ataque poderoso, y su estadística que lo contrarresta, la evasión de ataque poderoso, también es muy difícil de conseguir, es muy difícil de escalar. Entonces, usualmente la brecha que hay entre las personas que están stackeando ataque poderoso y las personas que están stackeando evasión ataque poderoso sigue siendo considerablemente grande, unos 500-600 puntos. Que por cierto, el ataque poderoso funciona de la misma forma que funciona el daño de habilidad, es decir, la probabilidad de ataque poderoso menos la evasión de ataque poderoso dividido entre esta misma operación más 1000. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que si bien es cierto que es posible hacer builds cargadísimas, ataque poderoso, la cuestión aquí es que no es Word, o sea, no vale la pena stackear tanta probabilidad de ataque poderoso por la forma en la que funciona este escalado que tiene, en torno a los 1000 puntos positivos, ¿no? Por sobre la evasión que tenga el enemigo, que en realidad es difícil que tengan evasión, ataque poderoso. Es una estadística que de nuevo es difícil de conseguir. Actualmente la principal fuente sería en los artefactos, pero de cualquier forma siempre va a existir una brecha importante entre la estadística ofensiva y la defensiva, en este caso concreto, por lo que en torno a tener unos 1000 puntos de ataque poderoso, si quieres ataque poderoso, si quieres escalar un poco esto, es más que suficiente, suele ser el caso. Ahora, ¿qué es lo interesante también de estas tres estadísticas? Que todas se multiplican entre sí, es decir, si tenemos un 20% de daño adicional del daño de habilidad y luego tenemos un 20% de daño crítico y luego bota ataque poderoso, pues esto se está multiplicando entre sí. Entonces el daño escala una salvajada porque podemos tener los tres multiplicadores. Ahora, naturalmente es difícil stackear pues todo ofensivamente. En ese sentido, tener mucho daño base, luego tener suficiente precisión para asegurar el golpe porque hay muchísimas personas corriendo por evasión y al mismo tiempo tener daño de habilidad, que bueno, ese está un poquito más regalado, ¿no? Pero tener daño crítico, que eso es una estadística que sí tienes que buscar con suficiente probabilidad de golpe crítico, y luego todavía tener ataque poderoso, todo eso al mismo tiempo implicaría que tú estás jugando una build completamente glass cannon que no tiene ni un ápice de inversión defensiva en lo que se refiere a piezas de equipamiento, en piezas de joyería, en artefactos, en nada. ¿Cuál es el detalle de hacer esto? Se puede hacer, sí, algunas clases lo podrían hacer, pero donde te agarren, lo que sea que te agarre, hasta el daño de rebote, el daño en área que existe por la zona, te va a matar, o sea, vas a morir por cualquier cosa. Y esa es la cuestión en masivo, y esto lo he mencionado muchas veces en varios de mis videos, hay demasiado daño en área, la gente está constantemente tirando áreas, hay mucho asesino, hay mucho personaje de mandoble, no necesariamente asesino, tanques, peleadores, que te pueden saltar encima y te van a explotar si no tienes nada de defensa. Y ese es el tema. Por eso sería una build muy pensada para pequeña escala, con una party con Pocket Healer, con un tank que te tire Bastion, que te tire Blood Devotion, porque si no es que no sobrevivirías por ti mismo, es incapaz. De nuevo, sería un Glass Cannon total, pero requiere una party detrás especializada. Fuera de ahí no serviría para nada. O sea, si ustedes no tienen una party así de buena, o una clase que también pueda realizar mucho daño en área, pues no tiene sentido jugar eso. Y bueno, gente, esto sería básicamente todo para hablar de los grandes multiplicadores de daño que existen en el juego. Solo quiero dejar un par de recomendaciones para cada uno de ellos. Primero, para el daño de habilidad y su contraparte, la resistencia a daño de habilidad. Si bien es una estadística muy consistente, como ocurre con otras estadísticas en el juego, se te obliga a escoger. Normalmente uno está entre tener daño de habilidad o resistencia a daño de habilidad, o tener posibilidad de meter CCs o de evadir CCs. Depende de la clase que sean, ¿vale? Hay veces que ese daño tan consistente, porque al final es un multiplicador pequeño, no resulta tan interesante y conviene más buscar el daño que nos está faltando en el daño crítico o en el ataque poderoso, y mejor ponerse algo de probabilidad de meterse C. Lo mismo pasa cuando tienes que buscar su estadística pues contraria, ¿no? Para una clase blandita que requiere moverse para sobrevivir realmente, tener evasiones a CCs es más importante que tener reducción de daño de habilidad, por mucho que es una reducción muy consistente. Para los tanques, para el caso de los tanques, si bien es cierto que la resistencia al daño de habilidad es de nuevo una reducción consistente, sumamente consistente, les ayuda en todos los escenarios, hay algunos tanques que van a querer tener pues resistencia al choque, resistencia al aturdimiento,
pues para capturar banderas, ¿no? Que suelen ser como los CCs principales que nos tiren. También aquí aprovecho a poner entre paréntesis, si quieren estaquearse resistencias a CCs, a ver, no es fácil estaquear, digamos, contra muchos tipos de CC al mismo tiempo, así que la recomendación suele ser estaquear contra dos tipos de CC. Luego, ¿qué más les fastidie? Ahí ya les tocaría ver, dependiendo de la clase, qué es lo que más les está molestando. Para el daño crítico, yo lo mencioné previamente, es difícil estaquear mucha probabilidad de golpe crítico porque también se ocupa mucha probabilidad de golpe porque hay demasiada gente corriendo evasión por ahí. Si quieren tener una build full glass cannon con probabilidad de golpe crítico, con daño crítico, se van a tener que hacer una segunda build para poder lidiar contra la gente de evasión. O sea, vamos, sí pueden usarlo, pero solo en ciertos escenarios. Ahora, donde sí o sí le van a sacar provecho es en PvE, porque ahí no se necesita pues probabilidad de golpe. En el caso del ataque poderoso, como mencioné previamente, y quiero hacer énfasis en esto, de verdad no estaquen tanta probabilidad de ataque poderoso, porque pasado los 1000 puntos, que ya es 50% de probabilidad de meter pues ataque poderoso, ya no escala tanto. O sea, quiero decir, para la inversión, para los sacrificios que hay que hacer en la build, si bien es cierto que el ataque poderoso hace honor a su nombre y es una estadística sumamente poderosa, valga la redundancia, no es sacrificar demasiadas estadísticas en pos de buscar el ataque poderoso, sigue siendo solo una probabilidad. Es decir, estás tirando una moneda al aire que está un poquito amañada, ¿no? Un poquito a tu favor, pero no va a haber tanta diferencia. Y ya por último, para terminar este video, solo quiero hacer mención así de pasada a las otras estadísticas de utilidad que son tanto ofensivas como defensivas y que muchas veces la gente infravalora. Y estoy hablando de la velocidad de ataque, que depende del arma que ustedes estén usando. Hay veces que si ustedes tienen 0 de velocidad de ataque, es que no van a poder hacer ningún combo. Necesitan también preocuparse por tener un mínimo de velocidad de ataque. ¿Cuánto es este mínimo? Pues depende de qué tan lenta sea el arma que estén usando. Igualmente, la otra estadística interesante es la reducción de enfriamientos, y esto es una estadística que también es bastante difícil de conseguir. Solo algunas piezas de equipamiento lo tienen, tendrían que stackear sabiduría, ¿no? Para poder escalarlo también. Obviamente hay clases que lo tienen mucho más fácil, como pueden ser algunos healer y demás, maguitos, pero sigue siendo una estadística que para otras clases es bastante interesante tener algo de reducción de enfriamientos, y de cara al PvE, específicamente para el PvE, para tratar de llegar a ese punto de tener un combo infinito, ¿no? De cualquier forma, gente, hasta aquí dejo el video de hoy. Espero que toda esta información les sirva y nos estamos viendo. Chao, chao.